Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar impartiendo un mensaje que lleva por título Expresemos su gloria. Diga conmigo, expresemos su gloria. En este mensaje de hoy tiene la secuencia que el Señor ha ido ministrando a la casa y que ha venido ministrando a través de la red, pues, a la cual también le enviamos saludos, a la red UNGI Internacional, a la red Casa del Padre, nuestros apóstoles Rojas, y por medio de la dirección del Espíritu Santo hemos estado tratando los temas que el Señor ha ido direccionando, y hoy tenemos esa continuidad de todo aquello que el Señor ya ha venido hablando a la casa y a cada uno de nosotros ha ido ministrando por su Espíritu a través de su palabra. Entonces, hoy el mensaje tiene que ver con esa expresión de su gloria. En este mes se va a estar tratando a nivel de la red todo lo que es esa iglesia gloriosa. Pero esa iglesia gloriosa está conformada por un cuerpo. Esa iglesia gloriosa está conformada por ese Cristo corporativo, pero ese Cristo corporativo a su vez está integrado por cada uno de sus miembros, por cada uno de nosotros. Diga, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ese título de Expresemos su gloria tiene que ver con conocer a qué nivel estamos de expresar esa gloria que está en nosotros. Pero antes de ello debemos conocer que esa palabra de expresar tiene que ver con declarar, con manifestar, tiene que ver con dar a conocer algo, es decir, algo que se exterioriza, algo que es mostrado, que es visto. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando de aquello que es majestuoso, de aquello que es sublime, aquello que realmente es digno de toda alabanza y toda gloria, aquello que está por encima de todo. Entonces, al expresar esa gloria de Cristo, nosotros como iglesia debemos conocer también a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, cómo el Señor expresó su gloria, a través del tiempo para que la humanidad pudiera ir conociendo. Hay un salmo muy conocido por todos nosotros, que es el Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso es ese salmo, como el salmista nos muestra que los cielos todos cuentan la gloria del Señor. Y en el Génesis, en el primer versículo, dice: Dios creó los cielos y la tierra. En Isaías, en el libro de Isaías, también la palabra de Dios nos dice que toda la tierra está llena ¿de qué? De la gloria de Dios. Diga conmigo, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios podemos estar apercibidos de esa palabra que estamos declarando, entendemos la gloria maravillosa de Dios en toda la tierra. Pero también debemos saber, para darle argumento a este mensaje, cómo el Señor expresó su gloria en las diferentes épocas a través de las Escrituras. Pero hay un pasaje especial que el Señor me está administrando, que los voy a invitar a que me acompañen, donde vamos a estar desarrollando parte del mensaje. Y yo les invito a que vayamos a nuestras Biblias, al libro del Éxodo, al capítulo 16, a partir del versículo 4. Amén, leemos la palabra de Dios y dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros?
Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaros de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Aquí vamos a hacer una breve introducción con respecto a este pasaje bíblico. Aquí tenemos al pueblo de Israel una vez ya fuera de Egipto, una vez libertado de esa esclavitud por Moisés, que dentro de ese transitar que muchos conocemos, pasó vicisitudes, aflicciones y problemas, y constantemente, como hemos escuchado ya, murmuraba del Señor. Se quejaba de que el Señor los haya libertado de la esclavitud en Egipto. Pero aquí vemos algo importante, que esa manifestación de la gloria, y sígame para que pueda llevar la secuencia de lo que el Señor quiere transmitir en el mensaje, de que la manifestación de la gloria del Señor se genera a raíz de las murmuraciones de este pueblo. Aparte de ello, podemos ver que el Señor les ofrece y manifiesta su gloria, pero previamente les sustenta de alimento. Les sustenta. Entonces vemos características del Señor. Uno, si hay murmuración de un pueblo que ya fue libre, que ya había visto milagros, que había visto la apertura del mar en dos por parte de Moisés, que había visto cómo el Señor le sacó, cómo el Señor peleó sus batallas. Sin embargo, este pueblo murmuraba, habiendo ya visto parte de la gloria de Dios. Vemos ahí el carácter de misericordia del Señor. Vemos ahí la gracia y la misericordia del Señor por ese pueblo. Pero aparte de esa misericordia, el Señor expresa su gloria dándole sustento, dándole alimento. Y le dice a Moisés: anda, ve y diles que van a tener alimento, van a tener pan, van a comer. Vemos el carácter sustentador del Señor. Vemos ese carácter amoroso de Dios por ese pueblo. Y Él ahí expresa también parte de su gloria. Y aparte de esto, el Señor les dice: verán la gloria de Dios, y lo hace también manifiesto de manera sobrenatural para que ellos pudieran ver. Entonces síganme en lo que el Señor me está permitiendo construir. En ese tiempo, en ese momento del Antiguo Testamento, el Señor ya se venía dando a conocer, ya venía expresando su gloria. Ya Él venía haciéndole ver a ese pueblo escogido para ese entonces que cada acto que ellos pudieran hacer, el Señor iba a expresar mayor gloria en ellos, a pesar de sus errores, de sus dificultades, a pesar de sus malas acciones, a pesar de no ser agradecidos con lo que ya Dios venía haciendo. Él continuaba expresando gloria. Él continuaba expresando su gloria y lo hacía cada día más visible. Como bien sabemos en la Escritura, esta nube de la gloria de Jehová tiene muchos pasajes bíblicos en los primeros 5 libros de la Torá, lo que llaman el Pentateuco, donde esta nube se posaba sobre el tabernáculo, donde esta nube fue la que rodeó el monte de Sinaí para que Moisés estuviera ahí 40 días y 40 noches. Son varios pasajes, pero es la gloria de Dios que Él quería manifestar de una manera visible y contundente para ese pueblo. Amén. Ahora yo les voy a invitar a que me acompañen a Juan capítulo 1, versículo 14.
Juan capítulo 1, versículo 14. Como les leí anteriormente, el Señor venía dándose a conocer a través de la gloria visible al pueblo de Israel. Pero 1500 años después, el Señor seguiría expresando su gloria, pero ahora con la finalidad de concretar todo lo que ya Él venía haciendo en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, para llevarnos a nosotros a lo que hoy conocemos como esa libertad que tenemos en Cristo. Y en el versículo 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, diga conmigo, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Diga conmigo, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vemos cómo en el nuevo pacto el Señor muestra y expresa nuevamente su gloria. ¿Pero a través de quién? A través de su Hijo, que se hace carne, viene a habitar entre nosotros para mostrarnos esa gloria de Dios que ya el Señor venía manifestando en diferentes épocas, pero que ahora iba a consumar ese nuevo pacto que sería en lo adelante eterno para cada uno de nosotros. Ahora síganme lo siguiente. Cuando les leí anteriormente sobre lo que sucedió cuando Moisés le habla al pueblo y le dice que Jehová va a mostrarle su gloria, pero lo sustentó con pan, yo les voy a invitar también a que vayamos ahorita al capítulo 6 de este capítulo, de este libro de Juan, capítulo 6, versículo 32. Y veamos por qué el Señor entonces, en el Antiguo Testamento, ya venía dándose a conocer a ese pueblo de Israel. Y por qué de alguna manera ya le venía dando pan y lo sustentaba a pesar de que murmuraban, a pesar de que había un desagrado de parte de ese pueblo con Dios. El Señor se movía a misericordia y siempre estaba atento de sustentarlo y de abrigarlo. Fíjense lo que dice la palabra aquí en el versículo 32. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios, escucha hermano, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ese pan del cielo está hoy en usted y en mí. Ese sustento de la gracia del Señor está en usted y en mí y en sus generaciones y en mis generaciones. Amén. Entonces podemos ver cómo el Señor va expresando su gloria de una forma tal vez distinta en algún momento, en alguna época, pero el Señor es soberano y Él hace como quiere. Pero vemos la consumación 1500 años después, cuando Él se hace carne, expresa su gloria en la tierra, camina en esta tierra y nos enseña ese evangelio del reino, para que esa expresión de gloria ya tuviese una trascendencia en lo eterno y no se quedara en lo temporal, como se pudo haber quedado en el pueblo de Israel, que lo vio visible en un momento determinado, pero hoy esa gloria continúa expresándose. Ahora yo le voy a invitar a que me acompañe al capítulo 17 del mismo libro de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. Recordemos que estamos viendo cómo el Señor expresó su gloria, cómo el Señor tenía un plan perfecto para mostrarnos esa gloria a través de Cristo y que la finalidad es el darse a conocer. Nos dice la palabra en Juan 1:18 también: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y es parte de lo que estamos hoy hablando en este mensaje de la palabra. Pero aquí en Juan capítulo 17, versículos 22 y 23, fíjese lo que la palabra de Dios nos dice: la gloria que me diste
yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y los que has amado a ellos, como también a mí, me has amado. Amén. Continuamos viendo la palabra gloria. Continuamos observando cómo el Señor nos manifiesta ahora aquí que esa gloria que le fue entregada a Él, hoy también nosotros tenemos esa gracia y esa gloria a través de la impartición de su Espíritu en nosotros. Amén. Todo esto ha sido una breve introducción. Ahora veamos lo que el Señor ha ministrado para hablar sobre cómo nosotros podemos realmente expresar la gloria de Dios. Cómo usted, mi hermano, hombre, mujer, niño, joven, padre de familia, abuelo, tía, adolescente, puede expresar esa gloria de Dios que está en usted, que es Cristo en nosotros, para que usted a su vez pueda disfrutar con el entendimiento correcto del poder de esa gloria que hoy está en su vida. Y aquí sí lo invito a que me acompañe a Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 7. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 7. Leemos la palabra de Dios, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él. Y nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Diga conmigo, alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Diga conmigo, no hay tropiezo. Diga conmigo más fuerte, no hay tropiezo. Amén. Mis hermanos, el Señor nos ha venido ministrando, nos ha venido hablando, nos ha venido perfeccionando en su palabra. Nos ha venido mostrando durante todo el año temas como el aumentar en Cristo, crecer en Cristo, la sabiduría e inteligencia espiritual, el interés de Dios para nuestras vidas, el avance de una vida espiritual. Y en este mes nos va a estar hablando de esa iglesia gloriosa. Pero esa iglesia gloriosa tiene como miembros a cada uno de nosotros, que somos esa expresión de gloria de ese Cristo que está habitando en cada una de nuestras vidas. Y que nos está llamando a entender que para permanecer en Él hay que andar como Él anduvo. Y las Escrituras nos muestran que nuestro Señor anduvo amando, llevando el Evangelio del Reino. Nuestro Señor anduvo diciéndonos y enseñándonos: y aprender esto, misericordia quiero y no sacrificio, enseñándonos cómo amar a nuestro prójimo, pero a su vez también enseñándonos que Él guardaba con mucho celo, con mucho amor, todos los mandamientos de su Padre. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hoy mora en cada uno de ustedes, mis hermanos, y en mí, nos está llevando a que podamos comprender por las Escrituras y por el Espíritu ese llamado del Señor a poder andar como Él anduvo, a poder amar como Él amó. Porque usted está impartido de ese amor. Usted tiene en su espíritu el amor de Dios y usted es especial al igual que yo para el Señor. Y Él le ve
Y el Señor me mostraba desde el principio todo esto con el pueblo de Israel, porque a pesar de que murmuró, a pesar de que había un desagrado o una molestia con el Señor mostraba misericordia, mostraba sustento, mostraba gracia. Y cuando lo vemos en el pacto que estamos actualmente, en el pacto eterno, en Cristo, porque estamos plenos en Cristo, vemos que también el Señor nos ha venido enseñando en el transitar de nuestra vida muchas cosas por su palabra, sin importar el tiempo que cada uno de ustedes tenga en Cristo, sin importar el nivel de espiritual que usted tenga ahora. El Señor le ha mostrado es gracia, misericordia, benevolencia, bondad, amor. Todo eso se lo ha añadido el Señor a su vida. Y usted puede por el Espíritu reconocerlo hoy. No porque se lo diga aquí al pastor, porque ahorita no está hablando del pastor. Es la gracia fluyendo la que está ministrando aquí. Al igual que ustedes allá, cuando ustedes le hablan a alguien, es la gracia y el amor de Dios en ustedes fluyendo para ministrar. Pero el Señor nos está moviendo en este tiempo como congregación local y como cuerpo de Cristo, que comprendamos que su misericordia sigue fluyendo, que su gracia está ahí presente en nosotros, pero que nos llama a andar como Él anduvo. Y ese andar de Dios es un amor exclusivo. Dice la palabra que Dios es, diga conmigo, amor. Dios es amor. Pero ¿cuánto le cuesta a la humanidad poder comprender desde la mente de Cristo el amor de Dios para expresar su gloria? ¿Cuánto le cuesta al hombre, a la mujer de Dios, al que ya conoce al Señor, porque estamos hablando de que ya lo conoce, expresar ese amor, expresar esa gloria? Porque si Dios es amor y Él se quiere dar a conocer, lo primero que debemos expresar cada uno de nosotros de su gloria es el amor de Cristo que está en nosotros. Y ese amor de Cristo que está en nosotros no es el amor natural que conocemos, no es el amor secular que conocemos, no es el amor de sentimiento que conocemos. Es un amor sobrenatural que por su gracia hoy está en nosotros y que por su palabra Él está alimentando para que usted y yo podamos impartir de ese amor, podamos expresarlo desde el espíritu y no desde el sentimiento. Porque cuando sale del sentimiento, entonces sale un amor distorsionado que no es el amor de Dios, sino el amor conforme a un sentimiento temporal, porque el sentimiento tiene una situación muy grave para todos aquellos que no están atentos a la parte emocional y a que el espíritu gobierne el alma, que es que el sentimiento se transforma, y así como se transforma, también desaparece. Pero el Espíritu de nuestro Señor permanece en nosotros para siempre. Amén. Entonces, el amar, el expresar la gloria de Dios, requiere que podamos amar como Dios ama. Requiere entender cómo Dios ama. Requiere ser alimentados de su Espíritu para que Él nos muestre ese discernimiento. ¿Cómo debo amar a mi esposa, a mis hijos, a mi sobrino, a mis nietos, a mi vecino, al compañero de trabajo, a todas aquellas personas que Dios me tiene en un lugar de influencia, pero que nos está demandando por su palabra, a nosotros hoy como congregación local, cómo expresamos su gloria? ¿Cómo usted y yo, hijos de Dios, y aquellos que están hoy acá por primera vez, que también están aquí por designio y por propósito eterno de Dios, y que están hoy aprendiendo de esta palabra, y que sé que el Señor está sembrando y dará fruto en su tiempo, veremos esa gloria de Dios también, de esa expresión de amor en ellos? Pero acá, hermanos, congregación local, el Señor nos está moviendo a un amor sobrenatural que ya hemos conocido por las Escrituras, que ya hemos experimentado en nosotros, pero que a veces divagamos en poder expresar esa gloria de Dios. Y muchos de los que están aquí para la gloria del Señor han expresado ese amor de Cristo, han sido benevolentes, bondadosos, generosos, y el Señor conoce en cada uno de ustedes eso. Y dice la palabra que el Señor honra a quien le honra. Y ustedes han expresado parte de ese amor. En muchos momentos de su vida, el Señor conoce cuando usted se ha derramado por alguien que tal vez no lo merece.
que tal vez no es digno, pero que el Señor en usted, porque la gloria es del Señor, le ha movido en el espíritu a usted poder expresar el amor de Dios, siendo tal vez dadivoso, llevando una palabra o un mensaje, ayudándolo con algo, con algún tipo de orientación. Pero usted ha podido, por la gracia del Señor en usted, expresar de ese amor. Ahora el Señor nos pregunta todo. Lo hemos hecho con algunos, pero con aquellos que ya Dios nos ha hablado, que debemos también expresar ese amor y esa gloria, y que en cada uno de nuestros corazones el Señor nos ha buscado en su palabra de alimentarnos de ese amor para poder expresarlo, pero aún no lo hemos hecho. Pero aún hemos como que evaluado, ¿será que es verdad, Señor? ¿Será que yo tengo que ir a pedirle perdón a esta persona? ¿Será que si yo tengo esta incomodidad con esta persona, debo ir a decirle a mi hermano, discúlpame, perdóname, conciliar? ¿Será? O más bien tengo que esperar que Él venga. ¿Qué estamos nosotros aquí hoy recibiendo de Dios? Que la expresión de su gloria a través de la Escritura muestra una misericordia eterna. Muestra que nosotros como humanidad, a pesar de que le fallamos a nuestro Señor y a pesar de nuestras murmuraciones y debilidades, Él siempre ha sustentado. Y ese pan de vida que hoy es Cristo en nosotros, quiere alimentarte en el Espíritu para que tú tengas la capacidad de perdonar, la capacidad de amar verdaderamente como Dios te está demandando que ames. Porque ¿a cuántos nos cuesta a nosotros pedirle perdón a alguien? El amor de Dios a través de toda su palabra muestra como vínculo principal el perdón. Como vínculo principal con la humanidad, el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios hoy habita en usted también. Ese perdón de Dios, ese amor de Dios está impartido en usted por el Espíritu. Pero, y ahí viene el pero, el Señor sigue alimentando, depositando palabra, impartiendo palabra, llevando el mensaje a través de predicaciones, a través de alabanza, a través de hermanos que vienen a construir y a sobreedificar. Pero está esa barrera, que es esa debilidad que tenemos todos, que busca desviarnos de lo que Dios quiere hacer para expresar su gloria en cada uno de nosotros. Y ahí es donde yo le invito a que usted reflexione en el Espíritu, porque no soy yo, no es el pastor Carlos, es el Espíritu Santo de Dios hablando a su espíritu, que usted pueda meditar ahí donde está sentado y pueda recibir el mensaje que Dios quiere hacerle llegar, de a quién usted no le ha expresado la gloria de Dios, a quién no ha perdonado, a qué familiar usted todavía le tiene algún tipo de rencilla, de rencor, de dolor, que está en su corazón muy oculto, y que hoy el Señor le está diciendo que debes expresar su gloria. La mayor expresión de gloria es el perdonar, porque al perdonar, cuando el Señor nos perdonó, fue a partir de ahí que Él, cuando se entregó en la cruz, nos dio vida eterna. Luego de su resurrección, al haberse entregado por nosotros, entonces comenzamos como iglesia, como un Cristo corporativo, a entender que hay una vida eterna, pero esa vida eterna fue redimida y fuimos salvos por su perdón, no por nada que hubiésemos hecho nosotros. Absolutamente nada podíamos hacer nosotros. Hoy el Señor nos dice como congregación, nos dice como hijos de Dios, nos llama, hermanos, para que usted pueda comprender que ese perdón está ahí, quiere ser avivado en usted, quiere fluir en usted, quiere que usted se levante hoy de esta congregación, alimentado por la gracia de Dios, por su palabra y por el mensaje que está siendo impartido, para que usted vaya determinado a pedir perdón a quien tenga que pedirle perdón. Para que usted vaya determinado a reconciliarse con aquel que tenga que reconciliarse, porque es ahí donde se expresa la gloria
verdadera, la gloria maravillosa del Señor, en el perdón. Porque los milagros y todos aquellos prodigios y señales también forman parte de la gloria del Señor. Lo que vemos, todo lo que palpamos, tóquese un momento, tóquese hermano, tóquese. Tóquese la cara, tóquese el rostro, tóquese los brazos. Usted es creación del Señor, usted forma parte de la gloria de Dios. Esposa, toque a su esposa que está ahí, amigo y hermano, si es su prima, su familia, véalo. Parte de la gloria de Dios. Pero expresar la gloria sobrenatural que no todos pueden ver es lo que el Señor está demandando al cuerpo de Cristo. Es lo que el Señor está buscando de manifestar en su iglesia. Que esa imagen de Cristo sea vista. Que ese perdón de Cristo que dejó en la humanidad y en la eternidad y que hoy 2000 años después podemos disfrutar de eso, de ese Cristo glorioso. Cada uno de los que estamos aquí, que estamos conociendo cada día más del Señor, podamos estar determinados y ser intencionales en amar, en perdonar, en ser benevolentes, bondadosos, generosos, amorosos, sin importar lo que el otro haya hecho, sin importar lo que podamos ver en nuestro hermano, sin importar el defecto que podamos ver en el otro. Porque el Señor nos amó y nos ama. Y si el Señor no hubiese aceptado nuestros defectos, no nos hubiese perdonado. Pero esto no nos debe confundir tampoco. Esto no nos debe llevar a ser pasivos en cuanto a seguir los preceptos y lo que el Señor nos ha mandado a hacer por su palabra. Ese amor de Dios exclusivo por su iglesia, por sus hijos, nos lleva a comprender de que cada día más debemos ser obedientes a ese amor que Él nos dio. Porque ese amor que Él nos dio por obediencia a entregarse en la cruz por nosotros. Por obediencia al Padre, como lo dice la palabra, hasta muerte. Y muerte de cruz. Diga conmigo, muerte de cruz. Cuando decimos muerte de cruz, quiere decir cuánto estamos dispuestos a sacrificar nosotros para amar a nuestro prójimo. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros, ahí donde estamos sentados, a sacrificarnos para amar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a aquellos que están en nuestro entorno? ¿Cuánto está dispuesto, hermano, usted? Porque la palabra que el Señor viene hablando es para que la vayamos ejecutando, para que ese Cristo de la gloria que está en nosotros siga siendo visto. Y el Señor nos pregunta cada semana, ¿qué hiciste con la palabra que te impartí el domingo pasado? Hoy nos pregunta a todos, ¿qué hicimos con la palabra que el Señor nos impartió la semana pasada con respecto a la fe, al avanzar en Cristo? ¿Qué hicimos con la palabra que el Señor nos impartió la semana antepasada, donde debíamos seguir avanzando en las cosas del Señor? ¿Qué hicimos con la palabra cuando el Señor nos dijo que avanzáramos sin anestesia? ¿Estamos realmente siendo entendidos de los tiempos que estamos viviendo? ¿Estamos realmente comprendiendo lo que el Señor quiere hacernos ver por su amor, su misericordia, para que nosotros expresemos su gloria? Es ahí el llamado, hermano. El amor de Dios está esperando ser multiplicado por cada integrante de esta congregación local y por cada uno de sus hijos que está en toda la tierra. Ese es el Cristo corporativo. Pero hoy nosotros que estamos aquí, que estamos siendo impartidos de la gloria de Dios por su palabra, y no por el hombre, sino por su palabra, debemos comprender ese accionar de amar intencionalmente. Levante conmigo su mano y diga, Señor, hoy dispongo mi corazón, que al salir de aquí voy a ser intencional en amar como tú amas. Amén. Cuando usted es intencional en amar como Dios ama, el Señor, al ver la disposición de su corazón, colocará la fortaleza
de su espíritu para que usted pueda amar como Él ama. Porque nosotros sin Él no podemos amar absolutamente a nadie, hermano. Pero en Él, en Cristo, en su gracia, y acercándonos cada día más a ese trono, en oración y en comunión, como el Señor lo impartió la semana pasada, el Señor renovará nuestra fuerza. El Señor multiplicará su gracia. El Señor abundará en la autoridad espiritual para que usted se pueda levantar con la gracia del Señor y poder pedir perdón si hay que pedir perdón, poder reconciliarse si hay que reconciliar y amar al que usted tenga que amar, aunque a usted no le parezca en el momento. Porque no es a usted que le tiene que parecer. ¿A quién le tiene que parecer? A ese que hoy nos habita, a ese Espíritu Santo amoroso que está en nosotros. Porque todas las dificultades que nosotros podamos tener en nuestros hogares, en nuestras familias, que están ahí presentes, que todos las tenemos, hermano. Hoy el Señor nos sigue hablando de que es únicamente a través de su Espíritu en nosotros, de su fluir en nosotros, pero con la intencionalidad de ser obedientes a hacer su voluntad. Con la intencionalidad de decir, Señor, estoy crucificado contigo y me va a doler, pero voy, pido perdón, me reconcilio, voy, avanzo, voy, sigo adelante, porque ese amor y esa expresión de gloria que está en mí, yo estoy decidido a cumplirla, porque soy un hijo de Dios, que he sido escogido por ti en la eternidad, y hoy en lo temporal estoy dispuesto a manifestar de esa gloria que hoy está en mí. Pero es su gloria. ¡Su gloria! Diga conmigo, ¡su gloria! ¡Su gloria! Esa gloria maravillosa que te sacó del lodo cenagoso. Esa gloria maravillosa del Señor, que a pesar de que éramos pecadores, que estamos destituidos de su gloria, hoy podemos decir nuevamente, gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque estaba perdido y me rescataste. Estaba perdido y me buscaste. Estaba perdido y me reuniste con mi familia. Estaba enfermo y me sanaste. Estaba solo y me diste una familia. Y esa familia hoy es esta familia, hermano. Su familia biológica, todos y cada uno de nosotros amamos a nuestra familia biológica. Por supuesto, es el amor de Dios en nosotros. Pero esta familia que está aquí es una familia eterna. Es la familia de Dios. Y esa familia eterna está llamada como familia a expresar de esa gloria y ese amor de Dios. A que usted no se detenga, que cuando vea la aflicción en su hermano y el Señor le mueva, que vaya y le dé un abrazo a su hermano. Que le pregunte, ¿qué te pasa, mi hermano? No es el hermano que pertenece a mi célula o a mi CR, no, a su hermano. De esta congregación y también de otra. Porque si el Espíritu lo direcciona, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer a aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no decirle al Señor, no, él es mi hermano, pero no es mi hermano que yo conozco? Si el Señor le coloca en su espíritu, pedirle perdón, reconciliarse, darle un abrazo, usted sea obediente al Señor y el Señor se encargará de hacer lo que usted no puede hacer. Y en esa obediencia, una obediencia, como lo estamos leyendo en la palabra, aquel que dice permanecer en Él, debe andar como Él anduvo. Diga conmigo, debemos andar. Declarémoselo al Señor. Debemos andar como Él anduvo. Y ese andar del Señor es un andar que para el hombre natural es imposible. Pero nosotros no somos naturales, nosotros somos eternos en Cristo Jesús y estamos gobernando las regiones celestes por nuestro Padre Celestial y manifestando esa gloria aquí, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Y esa expresión es a través de ese amor que está en cada uno de nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, para ir finalizando, que en el mismo versículo de esta primera de Juan, acompañen al versículo número 13. Y qué maravilloso y qué grande es el Señor por su palabra, porque todas las respuestas, hermanos, a toda pregunta que nosotros tengamos, el Señor es tan grande, tan bello, tan maravilloso, que nos dejó la palabra de Dios y su Espíritu para poder comprenderla y que nos guía a toda verdad. Amén.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 13. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Y fíjense lo que nosotros vamos a recibir aquí de parte del Señor por su palabra, lo que el Señor nos va a hablar. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, y reciba esto de parte de Dios, los padres que están acá y los jóvenes que están acá, porque no es el pastor, es el Señor quien está hablando por su palabra. Porque habéis vencido al maligno. ¿Cuántos aquí vencimos al maligno? Amén. ¿Cuántos aquí en Cristo somos más que victoriosos? Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte. ¿Cuántos somos fuertes acá? Amén. Es la palabra de Dios la que está hablando, mis hermanos, no es el pastor. Es el Señor quien está hablando su vida. Y dice así: porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Quién lo recibe? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, mis hermanos, y reciba esta palabra. Y el mundo pasa, mis hermanos, y sus deseos. Reciba. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre.